Buenos días amigos. Estamos con ustedes en nuestro programa Entérese, en el segmento del informativo nacional. Hoy contamos con la presencia del abogado Carlos Chiriboga. Él es jurisconsulto, experto constitucionalista, libre pensador y más que nada es un hombre dentro de la rama del derecho y también en el campo político preocupado por el país. Hoy que el país atraviesa una crisis política en términos generales que se refleja en crisis económica y social. Él es fundador del movimiento Tercera Vía. Y ese movimiento que manifiesta tener una propuesta de tercera vía nos deja mucho que pensar, tomando en cuenta que el abogado Carlos Chiriboga es un libre pensador, o da libertad para pensar. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el país ha habido dos vías políticas dentro de la doctrina ideológica. En el campo de la derecha, el país ha sido gobernado desde su fundación por la derecha política del país. Llegó el Ecuador a tener una crisis política grave al inicio de este milenio, en 2000. Se hablaba del viejo país, un país que su estructura jurídica se caía a pedazos. La corrupción lo tenía embargado. Había un congreso, el viejo congreso que se llamaba. Ese congreso era una feria de intereses políticos y particulares. Nada de leyes que beneficiaran al país. Y en ese proceso se llega al 2008. Se da una constituyente, una asamblea constituyente realizada en Montecristi. Se funda una nueva constitución, la 20. Y ahí se decía que el país se lo iba a refundar, que el país iba a cambiar y que se estaban dando todos los elementos estructurales en lo jurídico, político y social. Ahí comenzó a gobernar una tendencia a la izquierda. Pasa el tiempo y estamos ahora 2022. Y vemos en la actualidad una crisis política similar al viejo país. Una asamblea que no legisla, no hace leyes a favor del país. Ahí, igual que el anterior Congreso, se rifan y se venden intereses políticos para sectores políticos y particulares. Parece que la medicina fue peor que la enfermedad, porque sigue igual. Y es peor en el sentido, mala redundancia, como el país hoy está secuestrado por la delincuencia. Está sumamente grave la situación. O sea, ¿hacia dónde va a llegar? Y las funciones del Estado no hacen nada. La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, se pasan la bolita una hora. ¿Y quién es que está sufriendo? Es el pueblo, la ciudadanía. Entonces nos vamos a enterar cuál es la tercera vía. ¿Qué propone la tercera vía? ¿Hacia dónde va? ¿Qué solución le va a dar al país hoy que se encuentra en una crisis política y que vemos que la tendencia y la doctrina de derecha e izquierda hasta hoy no ha funcionado? ¿Funcionará la tercera vía, abogado? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Sauro, y muchas gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación que aglutina a lo más selecto del periodismo del Ecuador y principalmente de Guayas. Un saludo fraternal a todos los ciudadanos. Bueno, sí, el tema pasa porque el Ecuador en el que estamos viviendo actualmente es un país que los grupos fácticos de la izquierda y de la derecha tradicionalmente vienen peleándoselo a dentelladas. Es decir, han llegado al extremo de construir un estadio de
despojos de lo que es la República del Ecuador. Nosotros definitivamente creemos que esta política sectaria, radical, divisionista, separatista, que ha contribuido a la desunión de los ecuatorianos, que por ahí comenzó el problema, peleando entre la izquierda y la derecha, y que sobre todas las cosas son gente que le importa un pepino la situación de los ciudadanos y de las familias ecuatorianas, sino sus bastardos intereses políticos, económicos y de grupo. Y esto nos ha llevado al momento actual, donde vemos prácticamente ya un Sodoma y Gomorra en una serie de amarretes políticos, donde hemos visto políticos de izquierda montados en los partidos de derecha para ser candidatos y los de derecha en la izquierda para ser candidatos. Es decir, más allá de la crisis que nos han causado, porque ellos son los principales y directos responsables de la crisis económica, política, social, cultural, moral que vive el Ecuador. Además de esto, hoy, casualmente hoy, en este momento, nos invitan de manera impúdica a una fiesta electoral. Es decir, de paso, se presentan a nuestras casas a tocar las puertas, en las calles, en las plazas, para efectos de decir que nos presentan los salvadores del país. Cuando hemos visto que el país se encuentra en un franco deterioro progresivo en todas sus instituciones. Entonces, primeramente, rechazamos esta actitud de los partidos políticos. Rechazamos a estos candidatos políticos que se presentan ahora como que si no han hecho nada, como que no tuvieran responsabilidad en la crisis que están viviendo el Ecuador. No. Nosotros pensamos que es hora de ya dejar de lado las ideologías políticas. Estamos en el tercer milenio y nosotros creemos que ya es hora de sepultar las ideologías políticas, que las respetamos. Y aquellas personas que quieren morirse puestos con su camiseta de la izquierda o de la derecha, o como lo han mejorado el centroizquierda o la socialdemocracia o los neoliberales o como se llamen, son definitivamente un fracaso en conjunto. Abogado, en ese punto que usted está explicando es bastante serio, ¿no? Y nos llama a la reflexión. ¿Cuál es el problema en sí, en lo profundo? ¿La idea o lo económico? Porque aquí no hemos visto un problema. Es verdad que la izquierda y la derecha han estado siempre en la lucha política. Más ha gobernado la derecha que la izquierda. La izquierda gobernó con dos gobiernos, el presidente Correa y el presidente Luis Moreno. Pero vemos el problema en lo económico. Inclusive hoy se ve, por ejemplo, usted ve en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, están ahí debatiéndose para censurar al Consejo de Judicatura, al expresidente Andrés Bocales más. Y está en una feria ahí de votos para lograr mayoría y la censura. Y vemos ahí que UNES, que de izquierda, está unido con el Partido Social Cristiano. Se unen y la idea queda a un lado. Pero que la esencia del problema es económico, ¿no? Cómo se ha saqueado el país, cómo se ha robado las arcas de la nación. El Ecuador es uno de los países más ricos de América Latina y sin embargo se lo considera que hay pobreza y grado de delincuencia igual que Haití. Haití es una isla que es muy pobre en recursos naturales, en ese sentido. En otro sentido, abogado, hay tendencias o propuestas de sectores que quieren llamar una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Y el presidente Lasso ya anuncia una consulta popular donde se podría incluir esta propuesta. ¿Cuál es la salida ahí de tercera vía? Pues, abogado, pues vemos la cuestión económica, nos estamos oficiando económicamente. Y cuando se trata de administrar el país, derecha e izquierda, como usted indica, van por el mismo camino. ¿Cuál es el camino a no seguir que propone tercera vía?
El problema pasa primeramente porque en el Ecuador lo que más hay es dinero. Este es un país rico que produce todo y eso ya lo sabemos todos los ciudadanos. Primero. Entonces la pobreza que vive el Ecuador en este momento, 6 de cada 10 ecuatorianos viviendo en un estado de pobreza, actualmente destruida toda la clase media. Es decir, hay una intencionalidad dolosa y colusoria de los grupos fácticos para efectos de causarle un gran daño a la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Definitivamente, cuando vemos que cuánto se van siquiera $1.000 millones tradicionalmente y que no se han disminuido por el túnel de la corrupción. Cuando vemos que el tema del manejo de dineros se lo entrega alegremente a personas que no tienen ética ni responsabilidad social. Cuando vemos que los gobiernos que hemos tenido desde Lucio Gutiérrez hasta el actual, coincidencialmente, son absolutamente personas que no son advertidas en derecho, es decir, no conocen la ley elemental. No es posible que ninguno de los presidentes que hemos tenido, de Lucio Gutiérrez, después Palacios, médico, después de Palacios un economista, Correa, después tuvimos un profesor como Moreno, ahora tenemos un bachiller como Lazo, ninguno de ellos ha conocido la más elemental norma de derecho que significa darle a los ciudadanos el respeto a su dignidad y que tienen que defender la seguridad jurídica que tenemos los ecuatorianos. En el Ecuador de hoy estamos viviendo, para comenzar a entendernos, un estado de facto, donde la ley ya no vale nada. Ahora, sin embargo, se dice que se mantiene, o es que la Constitución de la República es una constitución de derechos, garantiza los derechos. Pero sin embargo, como usted indica, los derechos se los viola y no se lo aplica. Dicen muchos colegas suyos que es una de las mejores constituciones que ha tenido el país. Pero ahí están las leyes, pero las leyes no se cumplen. Ahora, ¿cuál es la propuesta en sí para no seguir los mismos caminos de estas tendencias que han gobernado el país? Y ya nos avecinamos a unas elecciones seccionales. Y ya vemos que los partidos políticos y los movimientos políticos ya están designando candidatos y vemos que son cantantes, son periodistas de la prensa rosa, futbolistas. No dudamos ni descartamos sus capacidades. Y artistas porno también. Ya, y porno, no dudamos sus capacidades, pero para administrar el Estado o las funciones seccionales deben ser personas capacitadas. Inclusive hay propuesta que debe haber una universidad que eduque y forje políticos en la ciencia política, la facultad de jurisprudencia, la facultad de ciencia política, pero ahí vemos que no funciona el caso. Debe ser una universidad especializada para eso, como hay en otros países desarrollados y tienen buenas funciones, buenas administraciones. Entonces, en ese plano, abogado, ¿usted qué propone? ¿Cuáles sus proyectos, ¿no? de que se crean leyes que cambien el país? Porque ya sabemos, ahí están las leyes, eso no lo van a cumplir, Tienen que ser nueva tendencia, tercera vía, y qué hay que hacer con el pueblo, porque a veces al pueblo también le ponen la cascarita, le ponen la trampa, y eligen a esa persona que no tiene que ver nada con la ciencia política ni administrar el Estado en una función del país. Licenciado Cisneros, déjeme decirle una cosa. El problema pasa porque nosotros nos hemos acostumbrado a comentar los hechos, pero no las causas. Aquí, casualmente, usted lo menciona. Estamos hablando de que hay candidatos futbolistas, comentaristas, payasos, bailarinas, actrices porno, pero aquí se critica a esos candidatos, a esos ciudadanos, que finalmente no son los responsables. Los responsables son quienes pusieron a los candidatos. Pero usted no escucha en las calles una crítica para Nebot. Usted no escucha en la calle una crítica para Correa. Usted no escucha en la calle a quienes son los que disponen, a los que ordenan quién va de candidatos. Ponen ahí a los cabezas de turco para que la gente le dé palo a las bailarinas, a las porno, a los futbolistas, a todos estos, como que ellos pasaron y se metieron, señor, pónganme de candidato, y lo pusieron de candidato. No, los responsables son estos políticos que ponen gente incompetente,
no preparada casualmente para poder a través de ellos de seguir destruyendo el país y seguir obteniendo recursos ilícitos y seguir destruyendo la república. Abogado, esto es lo que está pasando. Tercera vía, ¿quién proponía el candidato? Tercera vía no tiene candidatos en este proceso electoral, no tiene candidatos porque estamos absolutamente conscientes de que ninguno de ellos está exonerado de responsabilidades en lo que está viviendo la crisis el país. Por otra parte, usted es fundador de esa vía, podría salir. La tercera vía, sí. Nosotros vamos para el 2025. El movimiento republicano, la tercera vía, está proponiendo a los ciudadanos ya dejar las ideologías caducas que nos perjudican, nos dividen, nos confrontan, para efectos de convocarlos hacia una tercera vía, para efectos de hablar ya de unidad nacional. Esta vez sí, aquellos políticos que hablan de unidad son falsos, porque ellos representan una tendencia que está completamente antagónica con la otra. Engañan e insultan la inteligencia del pueblo cuando dicen vamos todos. ¿Todos qué? Todos nosotros, pero no los de allá. La tercera vía convoca a los ecuatorianos. No puede ser posible que sigamos viviendo la división de las clases sociales en el Ecuador. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el señor Correa dice toda la vida, se aparece en los medios y dice, no, claro, la gente rica pone a sus niños en los colegios importantes y puchica, en los mejores colegios del país, etcétera, pero no quiere que la señora de la casa, la gente pobre, le ponga a su niño en ese mismo colegio? No, es que vaya a un colegio del pueblo. Perdóneme, sigues dividiendo al país, pero él tiene a sus hijos estudiando en Europa, pues. ¿Y cómo educar al pueblo, a la ciudadanía? Porque usted sabe muy bien, ya usted lo acaba de indicar, que son los grupos fácticos, son los grupos económicos que tienen los suficientes recursos para poner candidatos, ¿no? Inclusive sabemos que los partidos y movimientos políticos son empresas electorales. Entonces son empresas electorales, ponen a quien va a ganar, o que ellos van a apoyar y van a promocionar. ¿Cómo se puede contrarrestar esta situación, abogado? Son poderosos. Y tercera vía tendría un apoyo de quién. Sí, que el pueblo, la ciudadanía no está consciente de que cómo debe elegir correctamente. Sí, y si no cae en la trampa, porque hay que ver la realidad que son el proceso electoral, es un enfrentamiento de empresas electorales. Sauro, que tiene más recursos de que puede llegar. Yo le voy a decir una cosa. Usted mencionó hace un momento uno de los grandes problemas que tiene el país. Efectivamente, tenemos una constitución, 444 artículos. Dicen para muchos es una constitución muy garantista. Sí, podríamos coincidir con eso. El problema pasa no por la constitución, sino por quienes están obligados a cumplir y hacer cumplir la constitución. Si tenemos un presidente de la República que le vale 4 atados, como dicen los compañeros de la esquina, los derechos y los artículos contemplados en la constitución, ¿qué espera usted que hagan los ministros y las otras instituciones del Estado? Cuando vemos que se viola la Constitución desde la punta de la pirámide estatal, no podemos nosotros seguir manteniendo este tipo de acciones. Necesitamos cambiar totalmente los funcionarios. Necesitamos que los ciudadanos que lleguen a una función pública sean personas con un elemental conocimiento o voluntad de servicio, que eso es lo que no hay. Hoy en día se sortean los puestos, se venden los puestos, como hemos visto en este gobierno, que nos avergüenza. Hemos visto que ahí no hay liderazgo, no hay capacidad para dirigir. Vemos como el terrorismo va galopando. Vemos como no se puede dirigir a la policía. Vemos que las Fuerzas Armadas no se encuentran absolutamente competentes para cuidar nuestras fronteras del narcotráfico. Vemos que estamos inundados de cámaras, de policías y de motos. Pero aquí en este país se asesinan 20 ciudadanos cada día. ¿Qué pasa? Definitivamente el problema no está en las leyes. El problema está en que no se quiere hacer cumplir las leyes porque no existe voluntad política, porque la Constitución prevé cuando el presidente de la República pone un estado de excepción, es para ejecutar medidas que están contempladas en las garantías constitucionales y que esta vez pueden actuar los ciudadanos.
Ya se puede perseguir a un individuo y absolutamente hacer una limpieza. Y podríamos coger el estadio Capo, el estadio Modelo, como cárceles para efectos de empezar a limpiar las ciudades y el país. Esto se puede hacer. No se lo hace porque no existe voluntad. Cuando no se puede ni siquiera poner orden en las cárceles, pues. Cuando el gobierno no tiene ni valor, ni tiene interés para ni siquiera ni poder ingresar a los pabellones, pues. ¿Cómo va a poder ordenar las calles? Abogado, pues? Ahí usted da un punto muy especial al tema que estamos tratando, en el sentido que usted habla de que no hay valentía. Es verdad, pareciera como que el gobierno tuviera temor a la delincuencia. Y lo que usted propone en base del marco de la tercera vía, ¿no? En el sentido en que ustedes quieren cambiar al país, podemos ver y podríamos decir que hay una coincidencia política en ese sentido con El Salvador. El presidente Bukele de El Salvador, él tuvo que derogar, cambiar las leyes de El Salvador para tomar una posición de valentía, de firmeza. Y le va bien al presidente Bukele porque está combatiendo y frenando la delincuencia en El Salvador, que era como en Ecuador, muerto a cada rato. Corrupción a cada rato. Perdóneme, Sauro, hay un punto ahí. No, Bukele no tuvo necesidad de ir a cambiar las leyes. Bukele cambió solamente las cabezas de la corte Congreso que está, claro, con su mayoría convocó a los ciudadanos y lo que hizo fue cambiar las cabezas corruptas de la corte, esta alcahueta como la que tenemos aquí, que es posible que cada delincuente tenga 8, 10, 12, 14 detenciones, están en la calle. Entonces, él lo que cambió fue las cabezas de las cortes para efectos de poder empezar a aplicar la ley sin tregua ni temores. Entonces, obviamente, eso se podría hacer aquí. Aquí hoy mismo se habla de un juicio al Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Mire usted, ¿se puede cambiar el país? Por supuesto que se puede cambiar el país. Nosotros queremos hacer cambios radicales en el país, pero sobre todo levantando la bandera de la ética y de la juridicidad. Vea usted, hace poco vivimos en el país una conmoción nacional cuando nos convocaron a una consulta que se llamaba el 7 veces sí, usted se acordará, pues, donde justamente decían y pusieron al indefable doctor Trujillo como el representante de este nuevo periodo de administración eficiente. ¿Y qué se hizo? Y se avecina una nueva consulta. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Y qué se hizo, Sauro? Se decapitaron todas las cabezas de las instituciones del Estado. Y se puso otros que tenían que cumplir. Esos que pusieron no cumplieron su papel. Esos que pusieron se sumaron a la campaña de destrucción de la República. Por eso estamos viviéndolo. Entonces, ¿qué quiero decirle, Sauro? Que es tan fácil cuando hay voluntad hacer una convocatoria para que el pueblo se pronuncie y hagamos una barredera de todas las instituciones que están manejadas por gente corrupta, negligente, incompetente, ineficiente, que nos está haciendo daño al país. Una nueva consulta que no sabemos la pregunta porque todavía no se la ha dicho, pero el presidente ya la anuncia. ¿Usted qué opina sobre esa nueva consulta? ¿Es necesaria para el país? Vea, por supuesto que no es necesaria, pues. Esto es un engañabobos, como decíamos cuando éramos pelados. Es simplemente para hacer es una campaña de distracción. Lo que se necesita por parte de este gobierno, que no se cae como el anterior, que tenía 4 o 5% de aceptación popular, este ya lo empata. O sea, verdaderamente aquí ya están compitiendo cuál fue el peor gobierno. Entonces, venimos de un gobierno de Correa de sectarismo, de ilegalidades, de arbitrariedades, de una serie de actos también dolosos. Y también venimos después viendo la impunidad del gobierno de Moreno. Por eso, ¿por qué no pasa nada? La gente dice, ¿por qué reina la impunidad en el país? Claro, pues la gente no sabe por qué reina. Reina la impunidad porque toda la vida los mismos partidos políticos, que son los actores y los cómplices de todos los actos delictivos que se hacen en el país, son los que ponen a los nuevos actores en cada proceso electoral. Pues por esa razón es que, mire usted, en el gobierno, en el morenato, por ejemplo, caso INA, la asamblea que llegó ahora no hizo nada. La asamblea anterior
fundas de muertos, entrega de hospitales. La Asamblea que está ahora tampoco hizo nada. Entonces, ¿a qué llegamos? A la conclusión. Ya los carnets de discapacitados, 600 vehículos de lujo entraron al país sin pagar renta con un carnet doloso que consiguieron puestos públicos. ¿Qué ha pasado? ¿La Asamblea qué hizo? Nada. Es decir, ¿por qué? Porque son sus panas, pues. Abogado, ya se nos termina el tiempo, nos está indicando Kelly, hay tanto tema que conversar, analizar, opinar sobre la crisis del país, más que nada política, que tendremos otra nueva oportunidad de seguir conversando sobre el asunto. Pero para concluir brevemente, le hago una pregunta. El mes pasado, el sector indígena, el movimiento indígena hizo un levantamiento, un paro nacional, en la cual lo estuvieron al presidente de la República entre la espada y la pared, que casi lo destituye. Por ahí estaría la tercera vía. Vea, primeramente quiero decir una cosa. Nosotros somos republicanos. Creemos definitivamente que una democracia está vigente y está viva con instituciones que funcionan e independientes y con un trabajo transparente y eficiente. Por otra parte, para ser puntual en sus preguntas, lo que ha hecho el movimiento indígena finalmente ha sido prácticamente una acción obligada ante tanta incapacidad de este gobierno, pues, porque vea usted que tuvieron que hacer una diligencia y una movilización que causó heridos, muertos y conmoción nacional para que el presidente, primero, que los atienda, segundo, para que baje el precio de la gasolina, y tercero, para obligarlo a hacer cambios que podía haberlos hecho sin que haya la movilización. Si la movilización estaba anunciada desde hace muchísimo tiempo, ¿por qué razón ahí usted nota lo que es ser negligente, ser ineficiente? Cuando está anunciado, ¿por qué no lo resuelve antes? Espera que venga el problema, que venga la conmoción, venga el problema nacional, venga el enfrentamiento, los heridos y los muertos. Ahora sí vamos a conversar. Eso es una responsabilidad del gobierno. Por otra parte, la consulta que plantea el gobierno es absolutamente quemar tiempo. Lo que necesita el gobierno es terminar su periodo, porque se está dudando que termine su periodo. Incluso se habla de que su salud ya no está bien y ya se comenta en los corrillos que posiblemente presente la renuncia. Es decir, estamos viviendo un estado fallido, un estado corrupto, manejado por las mafias, donde no tenemos seguridad jurídica. Los republicanos en este momento, la tercera vía está casi en todo el país. Estamos creciendo de manera acelerada y convocamos a los ciudadanos libres, independientes, librepensadores, a los frustrados de la clase política y también a los indignados, a los ciudadanos que no tienen traumas, ni dogmas, ni radicalismo, ni fanatismos, a transitar por el camino de una tercera vía donde tengamos unidad, paz, concertación, para levantar la bandera de los ideales, ya no de las ideologías. Los ideales de la verdad, del conocimiento, de la transparencia, de la eficiencia, de la justicia, de la verdad. Bien. Allá vamos a caminar, compañeros. Bien, gracias. Y que viva la República. Gracias, estuvo con nosotros el abogado Carlos Chiriboga, experto en el tema constitucional, fundador del movimiento Tercera Vía y un hombre preocupado para que el país salga adelante de esta crisis política y social económica que vivimos. Gracias, abogado. Estaremos nuevamente en una próxima oportunidad conversando este importante tema que aqueja a la nación. Gracias, amigos, por su atención. Muy buenos días. Un abrazo.